Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo un programa más de Cosmonautas Filosóficos, estamos grabando la edición número 285. El tema del cual vamos a hablar el día de hoy es la leyenda negra y tenemos a un gran invitado, al arquitecto Iván Vélez Cipriano, egresado de la Universidad Politécnica de Madrid y tiene dos publicaciones sobre la leyenda negra y el mito de Cortés. Bienvenido al programa. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué es una nación política y una nación étnica desde el materialismo filosófico? Bien, pues por dar una pincelada rapidísima, Uh-huh. pues vamos a remitirnos a la obra de Bueno, en la cual él pues distingue perfectamente estas modulaciones de la idea de nación. Uh-huh. Habría la nación biológica, es decir, la que nutre Uh-huh. cualquier otra sociedad. Digamos que la nación étnica pues estaría, por supuesto, unida por una serie de rasgos Uh-huh. ligados pues a un territorio perfectamente, ligados a una serie de elementos que podríamos llamar culturales, pero también ligados a una serie de rasgos demasiado comunes, lo digo por oposición a la nación política, que sería una modulación mucho más moderna, que conlleva la idea de soberanía, de sujeto político, de ciudadano, en suma, Uh-huh. y que es una modulación, como digo, pues en este caso tardía, que vendría ligada a las transformaciones que se dieron en torno a los sucesos ocurridos en la Revolución Francesa y en las otras revoluciones, entre las cuales también cabría citar una revolución o una transformación que se dio dentro del Imperio Español, que es aquella que llevaría al cambio o al paso de las estructuras virreinales, porque estoy hablando evidentemente para México y tengo que citar estas estructuras, a pues esas otras que configurarían la idea de ciudadano mexicano en la actualidad. Es una condición pues que intentaría borrar precisamente estos rasgos étnicos que caracterizarían a esas otras sociedades, que serían aquellas con las que se encontró Cortés y los españoles en su momento, que tampoco pertenecían, por supuesto, a una sociedad, a una nación política. Cuando estoy hablando de una sociedad política, estoy pensando mucho más en una nación política, precisamente por contraponerla a todo lo que estamos. Y bueno, pues las sociedades políticas en general, incluso la idea de nación, pues tendrían una complejidad mayor, tendrían además pues una estructura que estoy hablando de nuevo de la sociedad política, que ha estructurado de una forma biologicista, en el sentido de que tendrían una capa conjuntiva, que sería la que se identifica con el Estado, y una capa cortical, que sería aquella en la cual estas sociedades entrarían en contacto más o menos polémico, más o menos violento con la de su entorno, y luego pues una capa basal, una serie de recursos sobre los cuales tendrían que estructurar otra serie de poderes. En definitiva, estamos ante una estructura mucho más compleja que ya digo, se diferencia enormemente de la étnica. Claro, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué es un imperio devorador y un imperio generador? Bien, distingue, estamos siempre por supuesto apelando al materialismo filosófico, Uh-huh. nos adscribimos, distingue entre imperios generadores y depredadores, Uh-huh. a los que tú evidentemente te estás refiriendo. Los imperios depredadores serían aquellos cuyo despliegue, por supuesto, no hay que pensar que depredadores y generadores son esferas absolutamente separadas. Uh-huh. Todos los desenvolvimientos imperiales tienen momentos depredadores y momentos generadores. Pero bueno, si estamos pensando en el fin último, los imperios depredadores, como decía, pues tratan de obtener una serie de productos, una serie de expolios, por decirlo de algún modo, ya sea de materias primas, ya sea incluso de materia humana, en el sentido de que sean sociedades basadas, por ejemplo, en esclavismo. Estoy pensando,
por supuesto en la metodología seguida por holandeses, por portugueses, por ingleses, y entonces estas sociedades, o sea, estos imperios, perdón, permitirían la subsistencia de las culturas preexistentes. ¿Pero por qué? Porque no tendrían un contacto con ellas suficiente o profundo. Simplemente se establecerían relaciones con, pues, por ejemplo, con las cúpulas de cada sociedad étnica con la cual trabaran contacto, y se limitarían a establecer una serie de acuerdos de exacción, si vamos a hablar. Sí. Por contra, el imperio generador o civilizador sería aquel que intentaría, pues, integrar a esas sociedades con las que se traba contacto dentro de las propias instituciones que estructuran esos imperios. Un ejemplo claro, pues, sería el Imperio Romano. El Imperio Romano, cuando llega a la península ibérica, encuentra un mosaico de sociedades en mayor o menor grado de desarrollo, y establece una serie de acuerdos o las sojuzga, y finalmente lo que se produce es la incorporación de las mismas, por supuesto en el estado social que existiera o que fuera compatible con el imperio civilizador de referencia, y acaban los hispanos, pues, siendo ciudadanos del Imperio Romano. Algo así ocurriría en América, es decir, que cuando el Imperio Español, por la vía de los conquistadores y de la implantación del virreinato, pues se asienta en aquellos territorios, esos territorios son incorporados, y las sociedades preexistentes, por supuesto mutuamente influenciadas, tanto una como la otra, permiten la inclusión de los naturales en el Imperio Español, hasta el punto, pues, de que en este caso lo que se produce además es un mestizaje completo, y bueno, pues todo el mundo, todos los hispanoamericanos más o menos podemos perfectamente entendernos en español, y tenemos unas formas de vida más o menos semejantes y compatibles. Por otro lado, otro desarrollo de esta idea de generación se da perfectamente en el Imperio Español, si tenemos en cuenta que las sociedades que se han ido configurando en América están en un grado de desarrollo tal, Humboldt, por ejemplo, así lo señalo, que permiten las emancipaciones y las independencias. Son los procesos que, por supuesto, no fueron encabezados por indígenas, sino por una burguesía urbana y criolla, pero que da cuenta de hasta qué punto, pues, era posible alcanzar esas independencias, que en el fondo sería dar cuenta o dar cumplimiento del ortograma generador. Los españoles, sobre todo en la controversia de Valladolid y en otras grandes cumbres, pensaron que eran unas sociedades en minoría de edad que la alcanzarían, y de hecho la verificación de tal alcance de mayoría de edad es el hecho de la cristalización de estructuras, pues, como Bolivia, Ecuador, México o Argentina. Ok, bueno. ¿Cómo se conformó el Imperio Español? ¿Cómo se conformó? Pues se conformó por medio de unos procesos complejos, evidentemente, cuya metodología iba precisamente ligada a lo que acabamos de decir en la pregunta anterior. Es decir, por la implantación de las instituciones que ya funcionaban en la España peninsular. En la España peninsular ya funcionaban instituciones como el Cabildo. No hay más que pensar que Cortés enseguida funda un cabildo en Veracruz, o un ayuntamiento, o una población. Lo que hay es una idea de sujeción tanto al emperador, por la vía de lo político, como por la vía de lo religioso, a la fe católica, y digamos que esas son las grandes líneas a través de las cuales va implantándose la estructura imperial española, pues, por supuesto con la lengua, por supuesto con la religión, con un urbanismo muy, muy concreto, con una serie de instituciones de todo tipo, que son las que, digamos, van homogeneizando en mayor o menor medida todo el territorio, y cuya célula de desarrollo sería la ciudad. El Imperio Español lo que hizo es fundar numerosas ciudades, como puede cualquiera observar con un simple vistazo sobre el mapa. Ok, bueno, la siguiente pregunta. ¿Qué generó el Imperio Español en su llegada a las naciones étnicas? Bueno, después de un territorio o un continente llamado América. ¿Perdón? ¿Puedes repetirme? ¿Qué generó el Imperio Español en su llegada a las naciones étnicas? Bueno, lo que genera, vamos a ver, varias cosas. Primero, lo que hace es cancelar o poner punto y final a determinadas prácticas incompatibles, por supuesto, con los hombres del siglo XVI.
Estoy pensando en pues por ejemplo, en la poligamia, estoy pensando también en la antropofagia, es decir, que lo que se hace es neutralizar determinadas prácticas y lo que se hace es, y además yo creo que México es un ejemplo palmario, es terminar con determinadas estructuras de dominio que rayaban en la esclavitud, por supuesto, y que eran, desde la perspectiva del momento, pues absolutamente tiránicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la relación que había entre mexicas y tlaxcaltecas. Es decir, lo que lleva a cabo la implantación de las estructuras imperiales en la Nueva España, ciñéndome más a la Nueva España, evidentemente, es borrar en la medida posible este sojuzgamiento que había de unas sociedades prehispánicas sobre otras. Lo que se hace es pues intentar de algún modo disolver esas diferencias en las estructuras propias del imperio. Lo que se consigue pues evidentemente es la configuración de un virreinato como la Nueva España, que a mi juicio, y creo que se puede perfectamente sostener, tiene muchísimo más que ver con los Estados Unidos mexicanos de la actualidad que con lo anterior, por más que, por supuesto, en el siglo XIX, pues desde determinadas perspectivas, ya perfectamente mexicanas, se intentara, digamos, poner entre paréntesis esos 3 siglos y vincularse con las sociedades preexistentes. A mí me parece que no, y de hecho esta conversación sería imposible si realmente los Estados Unidos mexicanos hubieran regresado al náhuatl o a cualquier otra circunstancia previa. Me parece que lo que se hace es eso, poner las bases de la sociedad política actual de mexicanos iguales y libres teóricamente ante la ley. Porque en aquel entonces no había una una idea de nación política. No podía verla, no podía verla, y de hecho solo puede empezar a verla tras el paso, digamos, del virreinato. Lo que había era un conjunto de sociedades, y precisamente esa fragilidad o esa dispersión que había, pues es la que permitió la conquista de los españoles. Si no, evidentemente no hubiera sido posible. Si la estructura hubiera sido la virreinal, análogamente a lo que ocurrió posteriormente, pues evidentemente hubiera sido mucho más complejo. Había, pues, es decir, que lo que no había era una idea de México, es que además no podía verla, claro. No podía verla y era una lucha, bueno, era una confrontación entre distintas naciones étnicas que subyugaba una a la otra conforme fue pasando la historia, ¿no? Claro, por no hablar de que además las limitaciones que tenían la carencia, por ejemplo, de una teoría de la esfera a los naturales prehispánicos les impedía insertar la propia realidad de su territorio pues en el planeta, esto por irnos a una escala máxima, a unos niveles máximos, pero también pues el conocimiento que podían tener del entorno y de los límites de su mundo, por decirlo de algún modo así muy breve, pues era deficiente, con lo cual, ya digo, el México actual está vinculado al virreinato y no a lo anterior, aun cuando evidentemente yo no niego en absoluto que exista un sustrato pues genético, arqueológico, ceremonial en algunos casos y lo que queramos, pero desde luego la transformación en la sociedad política actual era imposible desde las estructuras previas. Y claro, y no había una idea tampoco de una idea de América en aquel entonces, porque eran distintas naciones étnicas en todo el continente, bueno, lo que se llamó ahora América, no había esa idea de nación. Claro, no podía verla, y además no podía ver ni siquiera la noción, pues por lo que decía yo anteriormente, la carencia de una teoría pues, evidentemente potente para insertar ese territorio y para delimitarlo incluso. No podía la idea de América, era absolutamente imposible. Lo que había pues es, por supuesto, una serie de referencias geográficas. Se sabe que Moctezuma, por ejemplo, tenía una amplísima red de espías y comercial y de reporteros, si se quiere, con la costa, pero de lo que no disponía, desde luego, era de la concreción de los límites del territorio en el cual él vivía, y muchísimo menos, por supuesto, de la idea de continente. Él no podía manejar tales ideas, eran imposibles en aquella región. Y en aquel momento, pues los tlaxcaltecas utilizan a favor la llegada de los españoles para resquebrajar totalmente el Imperio Azteca. Claro, porque lo que en
definitiva, Cortés, yo sé que esto es un adjetivo un poco polémico, o una definición un poco polémica, Cortés se constituye en una especie de libertador de los tlaxcaltecas, es decir, ahí salieron ganando ambas partes. Cortés aumentó su músculo militar y el conocimiento de aquellas sociedades con la incorporación de los tlaxcaltecas, pero los tlaxcaltecas, aun cuando Cortés no les prometiera el paraíso, evidentemente, porque eso es absolutamente imposible, sí que se pudieron quitar un poquito el yugo mexica gracias a pues esta acción bélica que iba liderando Cortés. En ese sentido, pues Cortés creo que se puede considerar una especie de libertador, al menos de los tlaxcaltecas. Sí, porque siempre se alimenta esa cuestión de que vinieron los españoles bárbaros a conquistar estos territorios, cuando en realidad, no, como usted lo mencionó, no había esa idea de nación política. No podía haberla. Que explotar los recursos naturales y esa cuestión, pero bueno. En aquel momento, en la cuestión histórica, había otros imperios. ¿Qué generaron los imperios devoradores, la conquista de los otros territorios, ya sea en aquel momento que eran las 13 colonias y en el Caribe? ¿Sí? Bueno, pues lo que está claro, por lo que respecta, por supuesto, a la sociedad nativa, que es un poco lo que nos probablemente en este tipo de conversaciones, desde luego las alternativas al Imperio Español, con todas las deficiencias que se puedan poner y todos los peros que se puedan poner al Imperio Español, pues siguieron una metodología completamente opuesta. Lo que se hizo al norte de la Nueva España, pues es exterminio en el sentido literal y en algunos casos pues más etimológico, en el sentido de echarlos del término, sacarlos del término, irlos barriendo por la pradera, casi se ve perfectamente en las películas todavía del oeste previas a la irrupción de la antropología y del influjo de la antropología en el western. Pues lo que se hizo es acabar con esas sociedades en absoluto. En lo que desde luego no se hizo y no hay ninguna prueba ni nadie puede, yo creo que rebatirlo, es el menor intento de incorporarlo. Fueron barriéndose, fueron incluso por métodos bastante expeditivos, incluso dándoles mantas con viruela y todas esas cosas que más o menos se conocen, y desde luego esas sociedades fueron yéndose hacia el oeste y no hubo ninguna intención de mestizaje, más allá de las contingencias de cada individuo, pero digamos que como metodología no se contempló en ningún momento. Lo que se contempló es ir además avanzando y luego pues subirse a los lomos del destino manifiesto para justificar la acción en gran medida. Y eso vale incluso también para portugueses y para otro tipo de sociedades que lo que hicieron es establecer una serie de factorias que simplemente eran plataformas para extraer recursos, nada más, pero en ningún momento integración ni mestizaje. Por ejemplo, en Federico Engels, en el Estado de la Familia y la Propiedad Privada, ahí menciona que hubo la matanza en lo que eran las 13 colonias en ese territorio de más de 180 millones de indígenas o de nativos, quedando nada más 20 millones. Una de las cifras es muy... A ver, censos, pues es muy aventurado dar una cifra, pero lo que sí que conocemos son los efectos. Los efectos es que no hay rasgos físicos en los norteamericanos, digamos, que no sean descendientes de todos aquellos inmigrantes hispanoamericanos. No hay rasgos indígenas, son todos, pues ya, por decirlo de algún modo así inmediato, de rasgos caucásicos. En absoluto tienen pues las facciones que podemos ver dándonos un simple paseo por el Zócalo de México. Lo que no hubo es, desde luego, mestizaje. En cuanto a las cifras de exterminio de población, pues bueno, se puede especular, pero ya digo, los resultados son los que son. Claro, el imperio devorador británico fue que no tampoco llegaba con una idea de nación, sino eran distintas naciones políticas las que se establecieron en las 13 colonias. Claro, no iban vinculados a una nación en concreto, en muchos, además permitieron, sobre esa especie de papel en blanco en el que se convirtió la pradera americana, pues el desarrollo de y determinadas, incluso determinados delirios religiosos. Estoy pensando también incluso en los experimentos owenitas y en, bueno, de fenómenos verdaderamente extraños que encontraron allí
precisamente la posibilidad de desarrollarse, casi todos con unos resultados bastante discutibles, y que, bueno, pues como no había población con la cual tener que enfrentarse para uno o para otro, porque se habían barrido, pues así se desenvolvió el Y tampoco norteamericano. Tampoco no llegaban con una religión en conjunto como si lo llegaba el Imperio Español a lo que luego se conformó en la Nueva España. Con el Imperio Británico llegó con la religión anglicana, los cuáqueros. Sí, el imperio británico pues tenía otras ramificaciones religiosas, porque además pues al no ser católico no tenía esas estructuras tan cristalizadas como tenía el Imperio Español. El Imperio Español lo que tuvo es cierta controversia entre darles más protagonismo a las órdenes regulares o al clero secular, pero bueno, en definitiva, más o menos, aunque había ciertas y eso de eso tenemos abundantes casos, pues digamos que la ortodoxia más o menos se mantuvo y hubo cierta homogénea. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿quién era Hernán Cortés para el Imperio Español? Bueno, pues Hernán Cortés, pues en realidad Hernán Cortés fue uno de tantos hidalgos que pasaron a América con la intención, por supuesto, de escalar social y económicamente, que había hecho ya fortuna en Cuba, que tenía un buen conocimiento de los mecanismos legales vigentes en el Imperio Español, y que en una compleja y polémica relación con Diego Velázquez de Cuéllar, que era el gobernador de Cuba, pues decide recalar en las costas ya conocidas, las había visitado de lo que no se sabía, y esto es muy importante, de lo que no se sabía si era una isla o era un continente. Esto es importante porque Cortés durante mucho tiempo además estuvo intentando buscar un paso al Pacífico, una especie de canal de Panamá natural que le pudiera llevar a uno de los objetivos originarios del viaje hacia el oeste de los españoles, que es la búsqueda de Catay, de China, de Japón, de las Indias, realmente de las Indias, pero se le llama las Indias casi por un error y luego acaba siendo. Entonces, él lo que llega es con un conjunto de españoles a esas tierras a los cuales se les han dado unas instrucciones ambiguas. Por un lado se les permite poblar, por otro lado se les niega, por un lado se les pide rescatar, es decir, intercambiar, por otro lado se les pide también que indaguen sobre la posibilidad de que haya un cristianismo allí. En fin, había una serie de planes unidos en ese impulso. Entonces Cortés llega a unas playas, donde funda además lo que hemos dicho, el primer cabildo, el primer ayuntamiento de la continental, y ahí se produce, a mi juicio ahí se produce, yo en el libro por eso me detengo en ello, se produce la confección del Cortés posterior. Es decir, es un Cortés que, impulsado por un polígono de fuerzas cuyos vectores serían pues aquellos individuos, parte de los que iban con él, descontentos, que ya habían ido y vuelto a Cuba y habían tenido experiencias amargas, le revisten, le invisten de una serie de poderes políticos y bélicos, y le permiten erigirse en la punta de lanza de ese grupo que irá avanzando posteriormente hacia el interior del Imperio Mexicano. Eso por lo que respecta a las playas de Veracruz. El hombre y la compañía, así lo titulo yo, para distinguir entre esas visiones románticas que lo presentan como un absoluto héroe, un superhombre, eso yo creo que no se puede sostener cuando evidentemente no hay actitudes sobresalientes, y el impulso que le da el colectivo. Yo pienso que, impulsado por el colectivo español, avanza y luego va engrosando en sus filas a todas esas tribus mayas, tlaxcaltecas, etcétera, que le permiten aumentar su contingente e irse acercando a un Moctezuma que desde el principio, más que en contraposición con esa idea de un Moctezuma medroso y supersticioso, yo creo que un Moctezuma que con bastante realismo se da cuenta de que la fuerza que viene a por él es casi invencible desde sus recursos. No obstante, Moctezuma, pues digo que no es tan medroso, intentó varias formas de hacer una especie de pinza para
orientada a yugular la acción española, que no consigue triunfar y que al final pues tiene que abrir las puertas de Tenochtitlán y tener esa extraña relación que tuvo con él en los meses antes ya pues de producirse las revueltas finales. Ese es, digamos, Cortés, que a mi juicio es un hombre, ya digo, con unas virtudes de seducción de su entorno, con una gran astucia para percibir todas estas fracturas internas que había en el imperio, y que son aquellas que luego, acompañadas de unas virtudes para el pacto, le permiten pues ir fortaleciéndose y alcanzar lo que alcanzó. ¿Qué tanta relevancia tenía la Nueva España para el Imperio Español? Tenía muchísima. Yo muchas veces he dicho, sobre todo en los efectos posteriores, ¿no? Estamos en la hispanidad, el producto posterior al Imperio Español. La hispanidad, si lo utilizo muchas veces esta metáfora, ¿no? Si la asemejáramos a un sólido rígido, el centro de gravedad estaría en la Ciudad de México. Es decir, por cuestiones de población, por cuestiones geográficas, pues México es absolutamente esencial. La Nueva España, además, no olvidemos que Nueva España incluía también Filipinas, es decir, que era un virreinato cuyos límites, cuya capa cortical, que es un poco lo que hablábamos en esa primera respuesta que he dado, yo creo que un poco confusa de confesarlo, pues digamos que los límites de la Nueva España por Asia estaban tocando las fronteras chinas, que era otro de los grandísimas sociedades políticas a las cuales había que trabar relaciones más o menos polémicas. Incluso hubo hasta algún plan de entrar en China y de incorporarla al Imperio Español. En ese sentido, Nueva España es absolutamente crucial, dio a personas enormemente relevantes dentro del Imperio Español. Se configuró como un virreinato muy rico. Esto Humboldt lo hace notar en el siglo XIX cuando pasa por allí. Y además no olvidemos que comercialmente, aparte de lo político, pues es muy importante, porque el galeón de Manila atravesaba todo el virreinato y era el que llevaba productos de Asia, de China concretamente, sobre todo, a España y de ahí a toda Europa. En ese sentido es absolutamente crucial. Ello por no hablar de la importancia que tiene la Iglesia mexicana a lo largo de esos siglos, hasta el punto de considerarse, unida a la invención de vírgenes como la Virgen de Guadalupe, pues unida a la idea incluso en su momento de pensar que el verdadero catolicismo, dados los vicios que hay en Europa, donde se encuentra España, el cristianismo más puro podía estar en esa nueva tierra. En fin, México es absurdo. No se puede entender el Imperio Español sin la Nueva España o México, como queramos llamarlo. Para mí es absolutamente esencial. Inclusive se fundaron universidades aquí en el territorio, en la Nueva España y en México. Sí, se fundaron universidades, se fundaron imprentas, publicaciones, nuevas ciudades. Pues la de Los Ángeles es un ejemplo canónico de lo que es una ciudad española, con un centro simbólico y de poder, como es la Plaza de Armas, con un urbanismo cuadrícula que hunde sus raíces en la tradición griega y podámica, que en definitiva pues es una muestra muy concreta de lo que era, digamos, la pieza de desarrollo clave del Imperio Español. Y no hay más que ir por México para demostrar, para verificar hasta qué punto el grado de desarrollo de las ciudades mexicanas es absolutamente homologable con cualquier ciudad castellana o catalana o vasca de la época. No, bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo nace el mito de la leyenda negra? Bueno, la leyenda negra es una ideología, más que un mito, es una ideología que va ligada a la siempre presente propaganda que hay cuando hay fricciones entre sociedades políticas más o menos potentes. Sobre todo va ligada a la idea de imperios. Lo que ocurre es que cuando el Imperio Español empieza a cobrar ese vigor tan importante, vinculado sobre todo a América, pues se desata una guerra de papel, una guerra propagandística, pues según la cual pues el rey español es un monstruo. Los españoles son a su vez otra serie de monstruos, pues obsesionados con la codicia, violentos, intolerantes, fanáticos religiosos. Aquí entran el plano político, el plano sociológico, pero también el plano religioso. La leyenda negra está alimentada en gran medida, aparte de que
si tenemos en cuenta además que el origen es en Italia, pero por motivos también religiosos, porque se entendía que los españoles eran unos cristianos dudosos de serlo, porque además había mezcla racial con moros y judíos. Digamos que la gran amplificación de la leyenda negra se da en los Países Bajos y en esas guerras, en esas grandísimas polémicas y antagonismos vinculados a la Reforma Protestante. Entonces, claro, el problema que existe es de carácter político, pues por la ambición que tiene cualquier otra sociedad de hacerse con los recursos y el poder que tenía el Imperio Español, pero también por la condición católica del mismo. Entonces, claro, pues se da pues una propaganda constante. Y el problema ya no es que exista la propaganda desde los Países Bajos o Inglaterra o Francia, que ha ido existiendo, y digamos que la leyenda negra ha ido cambiando de sede en cuanto a las publicaciones, ya hablo de la Guerra de Papel, en función de quién era el enemigo del imperio, porque el imperio fue muy potente durante mucho tiempo, a pesar de que se utilice continuamente la idea de decadencia. Bueno, pues lo cierto es que hasta finales del 17 el imperio español era muy solvente y bastante homogéneo. No hay más que ver que los procesos de independencia son casi intercambiables, la metodología es la misma. Bueno, pues yo creo que el problema de la leyenda negra ya no es la confección de propaganda por parte de los enemigos, que esa hay que darla por hecha, ¿no? Y asumirla, sino el hecho de creerla, de que los españoles y los mexicanos, todos ellos, pensemos que lo que ocurrió en el 16 fue en efecto eso, una serie de bárbaros salvajes pues que llegaron allí a por oro, a por sangre, a por mujeres. En el caso de México, yo creo que lo que hay que hacer cuando uno se enfrenta a un negro legendario de manual es cuando él diga que vinieron los españoles a atacar a sus antepasados, es preguntarle si su antepasado era mexica o tlaxcalteca, por lo que acabamos de ver en esta conversación. Y entonces la contradicción será completa, porque evidentemente pues en todo despliegue imperial, por supuesto que hay víctimas y por supuesto que hay violencia, pero los resultados, me remito a esta conversación que estamos teniendo, pues son los que han sido, me parece que son bastante decentes comparado con lo que se ha visto en otros trances históricos parecidos. No, claro, las latitudes, por ejemplo, el Imperio francés en devorador en el Caribe, que generó solamente la extracción de recursos naturales y no generó ningún pensamiento, ningún establecimiento, se estableció una ideología de nación política ni nada de eso. Al contrario. Claro, y hay que ver, incluso además, si nos damos cuenta, en otro de los territorios donde Francia puso sus pies, hablar de la experiencia fallida en México, y bien fallida fue, no alegramos de ello, es África, ¿no? África, donde la penetración fue tan pequeñita que ahora muchos de los inmigrantes, hombres islamizados, pues franceses, con toda la documentación en regla, son los que han hecho en gran medida, son los responsables de muchos de los atentados islámicos que se están produciendo en Francia. Es decir, que el problema de la no incorporación, de la no integración de esas sociedades, pues aparece cuando menos te lo esperas y del modo que estamos viendo en este caso. Es decir, que en contraposición con todo esto, cualquier mexicano puede pasearse por España con unos mínimos ajustes y viceversa. Podemos ir a México, y lo que nos llamará la atención, pues bueno, quizá que pica un poquito más la comida y que la aceite es un poco después, un poco diferente, pero pues que la homogeneidad que se consiguió, a mí me parece que es un absoluto logro. Y claro, siempre se habla de la cuestión de explotación por parte del Imperio General Español de los recursos naturales como el oro y otros más, ¿no? Pero actualmente hemos tenido un imperio devorador como Estados Unidos que ha explotado todos los recursos naturales y más que el Imperio Español, y nadie habla en contra de eso. Efectivamente. No, y además, claro, lo del oro es también un poco muy discutible, porque me imagino, yo quiero pensar que esos espléndidos templos barrocos que hay en México, digo yo que algo se les pagaría a los obreros, ¿verdad? Y digo yo que los empleados de las imprentas, digo yo que, en fin, yo creo que el nivel, insisto, de homologación urbana, digo, quizá por deformación profesional, puesto que soy arquitecto, pues es bastante evidente. Y vaya, Estados Unidos explotó el petróleo, el oro, la plata, recursos naturales al por mayor, y no se menciona eso, y parece que el Imperio Español es como si siguiera explotando sus recursos naturales. Claro. Y ya han pasado 200 años, además desde las independencias. Y además, el hecho de que el imperio devorador, que también me parece muy bonita, dejen depredador, devorador, me parece muy buen sinónimo, tiene mucho interés
en hacer aflorar determinadas señas de identidad indígenas y que Ujú. no haya nada que ver con la Nueva España. Eso nos da una pista de la utilidad que puede tener la apelación a ese tipo de señas de identidad, de rasgos y de ideología, en cierto modo. Bueno, la siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Cómo el imperio devorador británico y Estados Unidos han financiado la leyenda negra? Esto puede ocasionar una balcanización totalmente de los países en América. Sí. Bueno, yo eso también lo vengo diciendo desde mucho tiempo. Últimamente no he hecho muchas entrevistas y casi es un poco repetitivo, pero la tesis que yo sostengo es más o menos la siguiente. Las naciones americanas surgidas desde finales del 18 y principios del 19, además en sus propias calles lo podemos ver, han exaltado la figura de los próceres, de los padres de la patria. Muchos de ellos también hay que decir que con apelaciones continuas al periodo prehispánico. Me parece que incluso pues, como un mero asunto de propaganda y un mero asunto de distanciarse de sus hermanos o sus primos, porque claro, los apellidos eran los mismos, las ciudades, los hilos familiares eran casi los mismos con la península y había que cortarlos de algún modo, pues escribiéndonos otros linajes, ¿no? Claro, yo lo que pienso es lo siguiente: si ahora, por hablar otra vez de México, intentamos ir exacerbando las líneas de identidad hasta el punto de que un señor se diga, yo qué sé, maya, por ejemplo, pues su incompatibilidad con ser mexicano empieza a ser manifiesta. Y la reclamación, unida a la exhibición de rasgos culturales X, los que fueran, y si no los hay, los fabricaremos, la reivindicación de la tierra sobre la que se pisa, nos pone en conexión con la soberanía y con la atomización de la nación mexicana. No digo que esto pase, pero es una posibilidad. Es decir, que el efecto más grave del indigenismo, sin por ello negar que esas sociedades deban ser atendidas y deban ser elevadas en su grado de atención, por supuesto, y de integración. Eso es, al fin y al cabo, lo que estamos buscando, porque además no negamos que durante el Imperio Español no se cumplió el objetivo plenamente, pero tampoco después, puesto que México lleva 200 años siendo independiente. Vamos a ver, lo que yo pienso es que si se fortalecen las diferencias étnicas, el paso siguiente será la búsqueda de naciones soberanas. Y el resultado final, puesto que las fronteras de las naciones étnicas no coinciden con las fronteras de las naciones políticas actuales, será la balcanización de las naciones que actualmente constituyen Hispanoamérica. Y yo creo que eso pues, es un efecto indeseable para las propias naciones actuales, pero muy apetecible para potencias, por ejemplo, como la norteamericana, que a la hora pues, por ejemplo, de negociar sobre recursos del subsuelo, pues será mucho más fácil negociarlo con un grupo étnico al cual se le han reído las gracias que con una nación potente en el panorama internacional. Por ejemplo, toda esta cuestión del mito de los derechos humanos, desde la Organización de las Naciones Unidas, la autodeterminación de los pueblos y la reivindicación de los pueblos originarios, pues es utilizado por una cuestión ideológica para balcanizar y intentar darle la identidad a cada sociedad dentro de Iberoamérica o Hispanoamérica. Claro, es que es eso, es lo que acabamos de comentar. Si tú a cada colectivo que tenga determinados rasgos en la vestimenta o que conserven determinado idioma, dialecto, que conserven ciertas pautas X, las que sean, y quiero insistir, y si no se inventan, se mandan, no, luego ya se encargarán ellos de pulirlas y de irlas confeccionando, pues los fortaleces de tal modo que buscan aspiraciones políticas de soberanía, pues estamos en la antesala de la destrucción de las naciones actuales. Yo creo que eso es una cosa que se puede sostener perfectamente. Vemos notas de periódicos, por ejemplo Al Jazeera, que sacó una nota sobre la cuestión de reivindicación de los afromexicanos, tratar de buscar ese reconocimiento en la Constitución de nación étnica o de pueblo originario. Y dices tú, menciona uno, pues eres mexicano, se te reconoce como mexicano, ¿por qué buscar esa reivindicación? Eso divide, al contrario, como usted menciona. Pues eso es una metodología muy vieja, divide et impera, divide y vencerás.
divide y vencerás. Y el divide y vencerás es el que está, el que subyace detrás de todos esos movimientos que se presentan como benefactores, beatíficos, pacifistas, signistas, todo lo que queramos, y se invocan todos los derechos que queramos, pero me parece a mí que los intereses últimos son mucho más turbios y son precisamente eso, la división de sus estructuras actuales para facilitar que otras, que en absoluto van a permitir lo mismo, pues depreden o devoren, como tú dices, a las actuales. No, y le conviene al capital porque así busca nuevos mercados. Claro. Bueno, buscamos nuevos mercados en la depredación y en la venta. En la venta también, porque se les venderán con las necesarias diferencias productos nuevos, que es de lo que se trata en este despliegue que busca el aumento de consumidores y de productos. Y esta información no es conspiranoica, lo podemos ver en cuestiones históricas en los 90, en la balcanización de Yugoslavia. Claro, eso es un ejemplo clarísimo, de cómo pues el deshilachamiento de aquella Yugoslavia pues vino completamente estimulado y financiado desde fuera. Y luego, por ejemplo, Alemania, ¿no? Luego, por ejemplo, esa nación política que se convirtió en naciones étnicas, cómo se ha convertido en un odio racial entre serbios, croatas, entre albaneses, en cómo terminan a los golpes y al odio racial. Y eso pasaría en la América actual en cuanto tú mismo pues digas que perteneces a no sé qué cultura y veas que el vecino no, y entonces pues el vecino será un enemigo, claro. Y actualmente está sucediendo en España con el referéndum en Cataluña. En España lo que se ha hecho, y me alegro mucho que me saques este tema, en España lo que se ha hecho es durante casi medio siglo, por parte de las sectas catalanistas, es ir configurando una ideología de odio a la nación española, lo digo para mis carnales mexicanos, ir poniendo todo tipo de obstáculos y de trabas al español, al vehículo que nos permite mantener esta conversación, hasta el punto de que yo, que nací en una ciudad llamada Cuenca, en España, pues estoy mucho más a gusto en algunos casos por la Ciudad de México que por algunos ambientes de las ciudades catalanas. ¿Por qué? Pues porque se ha estimulado precisamente todo lo que venimos hablando en una modulación de indigenismo europeo, no nos olvidemos. El sustrato del catalanismo pues hunde sus raíces, por supuesto, en el racismo, por supuesto, en un siglo XIX en el cual muchas de la alta burguesía catalana vivía del tráfico de esclavos y sujeta a un proteccionismo de mercado, y que después pues se fue configurando lo que hoy en España se suele llamar como supremacismo, que no es sino el desprecio del resto de los compatriotas. Al fin y al cabo me parece que es una práctica y un desarrollo, una metodología que tiene mucho que ver con lo que se hace en América con los indigenismos. Este es un indigenismo, pues digamos, de alta alcurnia, de ricos que quieren tener poco que ver con sus hermanos un poquito más pobres. Por ejemplo, siempre se está reivindicando la cuestión de nacionalidad o nación política de España con Franco, reivindicando que eso es de derecha, ¿no? Ser nacionalista, cuando España existió antes de Franco. Sí, claro, además de ignorancia media de los españoles, y más que eso, pues el nivel de fanatización y de sectarismo que impera en la sociedad española hace pensar a muchos pues que la idea de España es una idea vinculada a Franco, como si en 40 años pues hubieran marcado, bueno, que no llegaron ni a 40, por cierto, pues una nación política que evidentemente surge en Cádiz, pero que recoge la herencia de la nación histórica, es un poco lo que hablábamos al principio. Entonces, claro, pues hay una manipulación y una guerra propagandística potentísima, pero desde luego España previa y es posterior a Franco y tiene pues una idea muchísimo, vamos, que no se puede circunscribir o reducir a esa serie de años. Sí, porque bueno, un hecho histórico, con Fernando VII había una unidad de nación española, nación política española contra el hermano de Napoleón Bonaparte, contra José Bonaparte. Claro, y allá, volviendo al tema catalán, pues episodios como el de Gerona, fueron de los más sangrientos, es decir, que todos son invenciones y fábulas pues hechas por un colectivo muy concreto, pero al que se suma muchísima gente.
por ejemplo, España. ujú. A mí no se me hace nada raro que en una ciudad como Los Ángeles, que quitan el día de Colón y ponen por el día del indígena, de la reivindicación indígena, pues no se me hace nada raro que venga de Estados Unidos. No, a mí no se me hace nada raro, porque además tiene gracia porque allí indígenas no dejaron ni uno. Ujú, Y aparte que aquello es un territorio que posteriormente perteneció a la Nueva España, con lo cual claro. pues es una trampa detrás de otra. A mí me parece que también en ese movimiento que ha habido de ataque a Colón, Ujú, que además es muy curioso, a Colón lo suben al pedestal en gran medida los italoamericanos, que es lo más gracioso del caso, ¿no? Pues yo creo que ahí también tiene mucho que ver, por supuesto, con el auge del indigenismo que ellos han fortalecido en gran medida, pero también por la parte, digamos, WASP, por ujú, decirlo así brevemente, pues una idea de fobia al catolicismo. Al fin y al cabo, ujú, pues quien abre las puertas al catolicismo en América, pues es Colón, aunque sea solo como navegante. Sabemos que donde estuvo, pero bueno, pues es un fenómeno digno de atención y digno de estudio ujú, y sobre el cual yo ya he escrito algo y habrá que escribir algo más en el futuro porque vamos a ir acumulando constantemente ejemplos. Ayer mismo leía en la prensa ujú, que hay un mural en Santa Mónica que pretenden borrar también. Y claro, ujú, estas son cosas que, por supuesto, pues habrá que analizar y diseccionar. ujú. En su tiempo. Por ejemplo, bueno, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el indigenismo ha sido muy fructífero dentro de la academia, dentro de las universidades en América? Porque se ha dado una propagación de indigenismo a partir de los 90. En México, la reivindicación de indigenismo y la lucha del ejército zapatista la podemos ver en su comandante Marcos. Bueno, ese es un tema del cual pues seguramente tiene mucho, bueno, Ujú, absolutamente, tiene mucho más datos mis compañeros mexicanos. Eh, Tiene hondas raíces ujú, y algunas de las más hondas también podemos buscarlas incluso en los años 40, en la época de Lázaro Cárdenas. Ahí es ujú, cuando, lo tiene estudiado Gustavo Bueno Sánchez bastante bien, cuando se implanta o aterriza, digamos, el Instituto Lingüístico de Verano en los Estados Unidos mexicanos, procedente de ujú, los Estados Unidos del norte de América, y ahí lo que se hace es que, insisto, la gente que consulte, que en la red está bastante bien recogido, lo que se hace es la implantación pues, de una ideología indigenista ligada también pues, a sociedades bibliófilas ujú, y claro, lo que se hace es exacerbar, estamos hablando de la conversación, las diferencias. Claro, pues eso es algo que va calando hondamente y que hay que también que unir pues con las relaciones que tiene el mundo académico mexicano con el mundo académico del norte de México, de Estados Unidos, quiero ujú, decir. Pero probablemente esa especie de penetración de esta ideología sea la que luego acabe configurando pues esta ideología que, como hemos visto en a lo largo de esta charla, pues puede tener efectos bastante perniciosos, por supuesto, para México, no para Estados ujú. Unidos. No, y como usted mencionaba, desde Alemania también se da esta reivindicación indígena contra el imperio español, Bueno, con claro, porque Bertolt ahí Brecht. intervienen, insisto, los factores que estamos citando, Ujú, el factor anticatólico y luego no olvidemos también que desde Alemania, digamos, empiezan a aparecer las primeras emanaciones del mito de la cultura, del espíritu ujú, del pueblo, y de ujú. todo este tipo de alientos o de alimentos ideológicos que nutren estos movimientos que estamos hablando. Por ejemplo, Bertolt Brecht también, desde Alemania, reivindicando esta cuestión indígena mexicana. ¿No? Y ese gusto por el exotismo, esa Ujú, especie de viajeros impertinentes que ya sufrimos en España en el 19, aquellos que buscaban precisamente el exotismo, ujú, pues que lo encuentran mucho más una nación tan amplísima como México, con bolsas poblacionales en ujú. excelentes grados de civilización. Efectivamente, son una especie de viajeros impertinentes por la Ujú. Nueva España o por México. Y por ejemplo, ahora con la cuestión de la reivindicación de la filosofía de la liberación o el pensamiento de colonización, Claro, de claro. colonial. Además, sí, además ese tipo de ideología también tiene precedentes en la época imperial o Ujú, virreinal, si se quiere, porque, aun cuando hemos dicho muchísimas veces que el imperio español es doblemente católico, por lo ujú, geográfico y por lo religioso, cierto es que la esfera religiosa y la esfera política a veces estaban contrapuestas. ujú,
los fines que perseguía la Iglesia no siempre, o bueno, no siempre, vamos a dejarlo ahí, eran los mismos que perseguían pues el mundo de la política, el mundo de otras instituciones, o sea, entraban en competencia. Y claro, siempre ha habido un elemento disolvente, aunque pueda parecer extraño, en la Iglesia, tanto por el lado de América como por el lado de España. No olvidemos que todos los movimientos, esto digo para los cultivadores de la memoria histórica y de determinados cuentos, todos los movimientos secesionistas españoles, todos sin falta, tienen un fuerte aroma a sacristía. De pensar en quién fundó ETA y quién alentó el movimiento catalanista en los años 60. Pues eran hombres, eran federal-católicos, así los hemos llamado, hombres de iglesia en gran medida. Claro, siempre hablando en contra de la Santa Inquisición y estas cuestiones, las torturas, ¿no?, que se daban en aquel momento. Sí, eso es otro factor y también está absolutamente mitificado porque, lo que hay que decir, y estos son dos pinceladas, la Inquisición es un tema amplísimo, la Inquisición pues era un tribunal absolutamente garantista. Hay que ponerla también en comparación con los tribunales comunes de la época para ver que había mucha mayor protección al reo, pero sobre todo no olvidar una cosa, era un tribunal de la fe. O sea que lo que se juzgaba eran aquellos comportamientos, aquellos actos que iban en contra del catolicismo de la época, no olvidemos de la época, y se perseguía pues a los judaizantes, etcétera, etcétera. A lo que no se perseguía pues era a aquellos que no estaban dentro del orden católico. Bueno, vamos, sí, tiene una leyenda potentísima que además está alimentada, esto es importante decirlo, sobre todo en la época de la Ilustración. Cuando se implanta el tribunal en España, que tiene una implantación tardía, pues digamos que en Europa hay cierto alivio porque en España pues se supone que había todavía demasiado componente musulmán, demasiado componente judío, y hay cierto alivio. Es, ya digo, en el siglo del siglo de ese gran mito llamado Ilustración, cuando se hace la mayor crítica que todavía persiste. Bueno, para finalizar la entrevista le doy hasta por 3 minutos que dé su conclusión sobre el tema. Sobre el tema, bueno, pues vamos a ver. Yo creo que todo lo que acabamos de comentar, nos tiene que poner sobre todo en tensión con respecto al futuro que nos espera a ambos lados del Atlántico. Es decir, nosotros, españoles y mexicanos, españoles e hispanoamericanos, afirmo que somos hijos de aquel imperio. Es decir, España es la madre patria, es la hermana patria en todo caso. Somos ambos productos, las sociedades políticas soberanas actuales, las naciones políticas llamadas Ecuador, México, España, somos hijos o productos de la transformación de aquel imperio. En ese sentido, tenemos, creo, y precisamente por eso insisto en la idea de hermanos más que de madres y de hijos, en ese sentido tenemos unos vínculos tan interesantes que a muchas otras opciones gustaría romper, que creo que deberíamos mantener, si no fortalecer. Una vez que se produjo ese seísmo a principios del 19 con estas transformaciones de imperio a naciones, creo que hoy la cohesión que existe entre estos cientos de millones de personas que somos casi intercambiables por todo lo que tenemos en común, creo que es un tesoro que convendría mantener. Por supuesto, sin nostalgias de ningún tipo, por la parte española, por supuesto, sin el intento de recuperar nada, ¿no? Que no hay nada que recuperar ni nada que reivindicar, sino el hecho de que estos vínculos nos pueden servir pues de cara al futuro, al menos para mantener pues estas relaciones tan fértiles y estos lazos que todavía nos unen. Eso digamos que sería la conclusión. Para todo ello lo que hay que hacer es volver sobre los textos clásicos, cuestionar toda la propaganda negro-legendaria que se ha ido acumulando, por supuesto no producir más, ya tenemos bastante con la que hay, e ir limpiando, ir despojando de mitos oscuros pues todo lo que nos envuelve en la actualidad. Más o menos esa sería una conclusión
que yo daría sobre estos asuntos tan complejos y tan largos de desarrollar. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Esperamos contar en un futuro con su participación en el programa de Cosmonautas Filosóficos. Muy bien, pues nada, un honor colaborar con vosotros, a vuestra disposición, y os mando un fuerte abrazo desde aquí. Saludos hasta España y un abrazo también.